el seminario ha dado muchos frutos a la vida pública, tanto de la ciudad, de la región, como del país. En el ámbito eclesiástico, ¿qué podríamos decir de los frutos de este seminario de Guadalajara? Bueno, pues nada más, si lo hacemos por conteo, estamos hablando de que de estas aulas habrán egresado para el servicio de la Iglesia de Guadalajara y del mundo unos 10,000 presbíteros, más de 100 obispos, entre ellos 5 cardenales, y lo que es como el orgullo y también el principal compromiso de esta causa, 15 santos mártires canonizados. Pero también, bueno, pues muchas otras vocaciones han prosperado, ya sea en la vida religiosa o en otras diócesis, y que se formaron o reconocen o tienen por alma mater a este seminario. Toda vez que, hay que advertirlo, desde fechas muy remotas, al menos 3/4 partes del siglo pasado, de diócesis pequeñas o pobres enviaban a sus seminaristas a que se formaran desde los estudios de filosofía y de teología en este de Guadalajara. Hasta hace poco tiempo. Así es. Y en el ámbito civil, en la vida política, en la historia misma del país, ¿cuál ha sido el aporte del seminario de Guadalajara? ¿Algunos nombres? Bueno, solo por mencionar algunos nombres, pero basta decir que 2 expresidentes de México fueron exalumnos del seminario, don Anastasio Bustamante y don José Justo Corro. El vicepresidente, que muchas veces la hizo también de presidente de México, Valentín Gómez Farías, se formó en esta casa. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Ignacio L. Vallarta. Mariano Otero, que en Jalisco es muy recordado como creador de la ley de amparo. Muchos gobernadores, tanto para Jalisco como para otros estados, como Guanajuato y Zacatecas, fueron exalumnos del seminario. Algunas lumbreras brillantísimas, como el príncipe de los astrónomos y meteorólogos del occidente de México, don Severo Díaz Galindo, pues que fue no solo exalumno, sino maestro de este seminario, creador y director de su observatorio, el padre Severo Díaz Galindo, tan querido y tan recordado, sobre todo en este año de la astronomía. Muchos literatos, humanistas, poetas, eruditos, pero creo yo que la mayor aportación a la sociedad pues ha sido un gran número de exalumnos que, sin haber llegado a recibir las órdenes sagradas, sí se han conducido en la vida de una manera limpia, recta, desinteresada. Creo que como lugar de formación ha dado mucho el seminario de Guadalajara durante los 312 años de su existencia. Podríamos decir que además de formar sacerdotes, ha formado buenos cristianos y honestos ciudadanos, utilizando las palabras de San Juan Bosco. Bueno, y esperemos que así siga siendo, aunque seguramente habrá un poco de todo. Mencionó usted entre estos egregios alumnos como la corona que se yergue sobre las sienes de este seminario, 15 exalumnos canonizados. Vamos hablando un poco de ellos. ¿En qué circunstancias recibieron esta corona del martirio? Y tratamos sobre alguno de ellos, padre. Decía que en el siglo XIX el seminario de Guadalajara tuvo muchos altibajos. Sin embargo, en el último tercio de esa centuria se vivió una edad dorada que capitanearon los rectores don Francisco Melitón Vargas, que después fue obispo de Colima y luego murió siendo arzobispo de Puebla, don Atenógenes Silva y Álvarez Tostado, que después también fue obispo de Colima, y don Miguel M. de la Mora. Bueno, hubo un rector intermedio, un rector que no fue obispo, porque don Miguel M. de la Mora lo fue de Zacatecas y de San Luis Potosí, un rector de apellido Vaz. Esos 4 rectores cuyas gestiones administrativas abarcan 35 años, son medulares para entender
la edad de oro que vivió esta casa formativa entre 1872 y 1914. ¿Por qué estas dos fechas? Bueno, pues porque hasta la de 1872 pudo restablecerse más o menos de forma estable, restaurarse. El seminario, que había vivido asalto de mata después de verse privado de su casa, de estar ocupando un mesón, el mesón de Guadalupe, pudo establecerse en el antiguo claustro de las monjas agustinas Recoletas de Santa Mónica, que fue adquirido por el filántropo Dionisio Rodríguez y se dedicó a seminario. De 1872 a 1914. En el 8 de julio de ese año, los carrancistas ocuparon Guadalajara, se quedaron con muchas cosas de la iglesia y entre ellas pues desapareció la hermosa finca que había construido con muchos sacrificios el arzobispado de Guadalajara. Su principal benefactor fue el arzobispo don Pedro Loza. Entonces son esas fechas paradigmáticas, las de la Edad Dorada, donde se habrá de formar este grupo de 15 exalumnos que en tiempos de persecución religiosa habrán de recibir la palma del martirio, o lo que es lo mismo, harán la ofrenda de sus vidas. Esa es como la aportación suprema que podemos encontrar, o que podemos, a la que podemos darle como la principal nota del Seminario de Guadalajara durante su formación. Podemos decir una palabrita de cada uno de estos exalumnos, creo que vale la pena. El grupo lo encabeza San Cristóbal Magallanes Jara, no es ni el más anciano del grupo, ni el primero en hacer la ofrenda de su vida. El más anciano sería San Román Adame, y el primero en hacer la ofrenda de su vida, San David Galván. Sin embargo, a decir del arzobispo y primer cardenal mexicano don José Garibay Rivera, San Cristóbal Magallanes Jara reunía las cualidades o el perfil más integral de pastor. Si quisiéramos imaginarnos, como se hizo en el siglo XIX, cuando se exaltó la figura o el perfil del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, al párroco de Totatiche, San Cristóbal Magallanes, se le atribuyen estas cualidades y virtudes. Hay que tener en cuenta tres cosas: que fue párroco de su pueblo natal, eso es algo singular, digamos, su amor era entrañable hacia las personas entre las cuales pasó la mayor parte de casi todo su ministerio. Segundo, que San Cristóbal Magallanes, habiendo entrado al seminario ya de cierta edad y venciendo no pocos obstáculos, tuvo la oportunidad de pulirse en muchos conocimientos y muchas habilidades en un lugar que se llamaba Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo, que fundara el canónigo don Manuel Azpeitia y Palomar, al poniente de la ciudad de Guadalajara, de fines del siglo XIX. De ese colegio, San Cristóbal Magallanes fue director espiritual, y allí, visitando los talleres que había de albañilería, de herrería, de carpintería, de encuadernación, adquirió destrezas y conocimientos que luego puso en la vida práctica de su parroquia, porque Totatiche, para quien no lo sepa, es uno de los municipios que se ubican al norte de Jalisco, en los confines de Jalisco. El estado de Jalisco tiene como un cuello y una coronita con tres picos. En el cuello está Totatiche, ¿verdad? Ahí está ese municipio norteño, remoto, de tierras más bien semiáridas. Entonces el párroco Magallanes construyó presas, puentes, caminos, mejoró cultivos, abrió escuelas, asilos, y cómo podía faltar, también un seminario auxiliar que hasta la fecha sigue vivo.